Hoy contamos con la presencia de dos grandes amigos míos, unos grandes profesionales que colaboro en nuestros cursos de formación. Ella es Mercè Espases Calvet, es diplomada en enfermería, máster en bioética, máster en enfermería oncológica y es experto universitario en terapia intravenosa. Además, es enfermera responsable del Hospital de Día y de Consultas en Oncología. Y él es Antonio Verdugo, enfermero especialista en enfermería pediátrica, máster en enfermería del corazón y grandes vasos, experto universitario en terapia intravenosa y accesos vasculares y consultor de accesos vasculares en el Hospital Reina Sofía de Córdoba. Pues bienvenidos a los dos. Muchísimas gracias por estar aquí y compartir con nosotros vuestra amplia experiencia. Y si os parece, vamos a empezar ya con las preguntas. Antonio, tu cámara, por favor. Se ha mostrado en rebeldía. Ahora. Bien, ahora sí que no te veíamos. Bueno, pues vamos a lanzaros la primera pregunta. Nos gustaría que nos contarais a todos nosotros cómo es vuestro día a día en vuestra unidad de trabajo. Si os parece, empieza Mercè y luego Antonio. Vale. Empiezo. ¿Se me oye bien? ¿Sí? Vale. Gracias, Pam, por la invitación y os explico un poquito cómo es el día a día en nuestra unidad de acceso vascular. Como ha dicho Pam, soy la responsable del servicio de oncología del Hospital de Barcelona. Os lo voy a enseñar en una foto, a ver si lo consigo. ¿Se ve bien? ¿Sí? Este es el Hospital de Barcelona, el que veis aquí en la fotografía. Es un hospital privado que tiene aproximadamente unas 250 camas de hospitalización, 14 box de UCI y 15 box en hospital de día para tratamiento oncológico y tratamiento médico. Nuestro equipo de acceso vascular es de reciente creación. Funciona como tal desde octubre del 2019, aunque desde el año 2013 estamos canalizando PICs en oncología para tratamientos de quimioterapia, o sea que ya llevamos un bagaje de unos cuantos años. Actualmente está formado por 4 enfermeros, 2 que somos de hospital de día, una enfermera de UCI y una enfermera que también trabaja en el control de la infección. Recibimos pacientes programados de las consultas de oncología para inicio de tratamiento, pacientes programados de otras consultas externas, por ejemplo, cirugías abdominales, tratamientos domiciliarios, etc. Y luego también recibimos el paciente que está hospitalizado a través de nuestra aplicación informática para valoración de acceso vascular. ¿Dónde lo hacemos todo esto? El paciente programado lo hacemos en la sala de curas de hospital de día, que es esta de aquí que veis, ¿vale? Está equipada con todo para hacer la inserción y las curas del acceso vascular. El paciente ingresado, nosotros nos trasladamos a la habitación con un carrito, que es este carrito que veis a la izquierda, que también tiene su ecógrafo y que tiene todo el material necesario para hacer las inserciones, y vamos a la cama del paciente, que es, como son habitaciones individuales, podemos desplegar todo el tema estéril allí mismo sin ningún tipo de problema. Nosotros somos los que nos encargamos de inserción de PIC y de midline, ponemos unos 5 o 6 al día, hacemos las curas de PIC en hospital de día del paciente ambulatorio, hacemos unas 12 o 14 curas al día y si se necesita en algún momento que subamos a alguna habitación a hacer alguna cura de algún paciente, pues también podemos subir. Y luego también hacemos el mantenimiento de los reservorios venosos subcutáneos de acceso torácico, que los ponen los cirujanos y nosotros les hacemos el mantenimiento. Y este en principio es
nuestro día a día de nuestro grupo de acceso vascular. ¿Se ve la pantalla? Se ve, sí, ahora sí se ve. Bueno, mi hospital no es un hospital, son varios edificios. Bueno, ante todo agradecer a PAN el hecho de contar conmigo y sobre todo fundamentalmente también a los participantes, porque un sábado por la tarde, con estas calores que por lo menos hace por esta zona del sur, meterse en casa cuando se puede estar en un centro comercial fresquito y esto, pues la verdad que es muy, muy de agradecer. No sé, nota el interés del acceso vascular de las personas que asisten a esto. Bueno, nosotros tenemos un hospital que es universitario, que es un hospital de tercer nivel, que pone en la web que son 1.302 camas, yo creía que eran 1.267, pero bueno, siempre hay un volumen de camas que está ahí, que se abren y se cierran en función de la demanda. Son dos edificios distintos, de los cuales uno de uno a otro aproximadamente hay unos 850 metros de puerta a puerta, más luego después los ascensores, uno tiene un peaje vertical, que es un hospital muy bien ubicado, pero bastante antiguo, y otros son instalaciones más o menos nuevas, que se aglutina materno-infantil, consultas externas y el hospital general, ¿no? Ya digo, este es nuestro día a día y este es nuestro camino de un hospital a otro con las herramientas que tenemos. Yo empecé en esto en el año, yo soy el enfermero de UCI pediátrica de toda la vida, esa es mi familia, ese es mi mundo fundamental de un punto de vista profesional. Y cuando empecé en esto el acceso vascular, por ciertas circunstancias, ¿no?, pues empecé a trabajar con adultos como consultor. Yo no hacía implantaciones a priori, pero a los 2 meses de estar de consultor, pues ya empecé a hacer implantaciones porque se creó un dispositivo de antibiótico a domicilio y entonces pues había que colocarle el tipo de acceso vascular más adecuado y por ahí, bueno, empezamos a conseguir materiales, fue la manera de empezar a avanzar en el equipo de terapia intravenosa, ¿no? Y estaba yo solo y tenía que pedir ayuda a quien quizás pasaba por allí. A veces a un médico residente, un estudiante, un cerrador, a la hora de hacer una implantación, como todos sabemos que se hace esta implantación. Entonces mi vida era bastante triste, colaboraba muchos compañeros que venían de su casa a ayudarme en la implantación en los primeros tiempos y después mi vida ya pasó a ser un poco más feliz cuando después de 1 año y medio, prácticamente 2 años, desde la dirección de enfermería se abordaron un nuevo tipo de paciente que ya no eran solamente los pacientes que precisaban antibióticos a domicilio y ya por ende también todo lo de la planta de infecciosos, sino los pacientes de hematología. Entonces se incorporó Manolo a trabajar conmigo, que es mi compañero, mi alma gemela de todos los días. Él es el alto, yo soy el guapo, y entonces siempre es una broma que le hacemos a los pacientes, ¿no?, a la hora de entrar un poco a disminuir esa ansiedad que suelen tener, ¿no? Bueno, pues a partir de ahí ya se me nota un poco más contento, pero ese bagaje de un lado a otro no termina. Entonces, bueno, nosotros hacemos la implantación fundamentalmente en un porcentaje altísimo de casos a pie de cama, de lo que se denomina en inglés bedside, en camas que están compartidas, las habitaciones no son individuales, habéis visto la diferencia de una fotografía a otra, con una cortina, y entonces defender un campo quirúrgico en esas circunstancias es un poco difícil, aparte del tiempo inestimable que tardamos en hacer el Tetris de reubicar todo el mobiliario para poder asegurarnos una mínima seguridad, ¿no?, a la hora de defender un campo quirúrgico, porque es lo fundamental. Hacemos implantación de PI fundamentalmente, también de midline, de algunos mini midline, y también nos llaman desde el TAC, desde pediatría, incluso desde neonatos, para hacer algún paciente que sea especialmente difícil, ¿no? Desde hace aproximadamente 7 meses tenemos en Hospital de Día de Oncología, donde tratamos ya afortunadamente a los pacientes ambulatorios. Tenemos una sala de implantación con consultas, material de ofimática, etcétera, donde podemos hacer los pacientes que son programados, fundamentalmente son de oncología del Hospital de Día, y algunos pacientes de hematología, también ambulatorios, porque la mayoría se los colocamos a los de hematología en el ingreso y luego pues sí que perdura el catéter durante tiempo, y algunas veces de forma puntual, de forma ambulatoria. Es menos del 20% de las implantaciones, no llegará al 15% del total de las implantaciones. Disponemos de navegador, de ecógrafo en la sala desde hace 7. Aquí está mi compañera Dulce, que desgraciadamente aún no tenemos sustituta para su jubilación, se jubila en breve a final de este año. Se podría jubilar ahora en verano, pero aguanta por su compromiso con el acceso vascular 6 meses más hasta que busquemos a alguien que la intente sustituir, que no va a ser posible, pero por lo menos se intentará, ¿no? Y parte de la actividad que hacemos fundamentalmente, en las primeras horas, como mi compañero es de hematología y trabajamos juntos en equipo, porque somos equipo a pesar de,
pues sí que tiene hasta las 10 de la mañana aproximadamente un trabajo inexcusable en hospital de día, pues manteniendo los PI, sacando extracciones de sangre de este tipo de pacientes, y hasta las 10 no disponemos de estas 2 personas para hacer las implantaciones. Pero sí que hay un montón de formación que da, un montón de temas de consultoría que veremos a continuación, y entonces, bueno, nosotros participamos de forma transversal en todo el acceso venoso. Participamos desde las sesiones que se hacen en el hospital de flebitis cero, de manejo del PIS, tanto en atención primaria como en el propio hospital, sesiones específicas por unidades, ya sea para neonatos, sangrantes, hematología, oncología, para rayos, por ejemplo, manejo del uso de contraste, los reservorios y el PIS, que es un tema que no se conoce demasiado a fondo. Para los anestesistas y para incluso los médicos de UCI damos sesiones clínicas de cómo usar el electrodo intracavitario para que la técnica intraprocedimiento se sepa dónde se deja colocar la punta del catéter, para el personal de laboratorio, para que los pacientes no tengan que hacer distintos mapas de proceso a la hora de hacerse una simple extracción. Entonces, se hacen entrenamientos también del personal de laboratorio para manipular de forma intraluminal los catéteres PI reservorios. También hay un curso que lleva ya 15 ediciones, con 25 personas por edición, pues no sé si son 350 o más personas del hospital formadas en manejo de accesos venosos centrales, de unas 15 horas de duración. Curso de canalización ecoguiada, accesos periféricos, incluyendo también PIS, por supuesto. Luego, pues también enseñamos a la gente que tiene ecografía disponible a que antes de ponerse a pinchar a pacientes, les enseñamos cómo hacer phantom de low cost, ¿no? Con choppers, con distintos materiales, ¿no? Para que vayan practicando y haciendo esa coordinación ojo-mano, cambio de plano, una serie de manejo que la gente que hemos jugado a la Play ya llevamos un poco avanzado, pero hay veces que se tarda un poco en esa coordinación y ese manejo de la sonda antes de pincharle al paciente, ¿no? Después, cuando ya se lanzan un poco estas unidades, pues hacemos inserciones tutorizadas, cuando nos da tiempo y podemos, a la hora de que no vaya alguien pinchando solo de la mano, y también ofrecemos cuestiones de auditoría y soporte, ¿no? También supervisamos qué tasas de complicaciones suelen tener. Una de las cosas que nos preocupa en nuestro equipo es la continuidad asistencial, que es una cosa que un paciente frágil de oncología que se tenga que desplazar 100 kilómetros o 100 y pico kilómetros en una ambulancia que tarda 3 horas de camino para curarse un PI, creemos que no es algo que se pueda hoy día poner en la práctica, así que hay que darle alternativas. Entonces hacemos un esfuerzo, incluso vamos a la área sanitaria norte y sur, hemos ido alguna vez para formar. Nos faltan todavía algunos sitios donde terminar de formar para que los pacientes no tengan que venir de forma rutinaria a cuidarse el catéter al hospital. Y después hacemos funciones de consultoría, interconsultas que nos hacen otros facultativos, materiales de punción, distintos tipos de catéteres de recursos materiales nos llaman. Cuando se hay que comprar un ecógrafo de acceso vascular, siempre nosotros hacemos las valoraciones, los distintos dispositivos, apósitos relacionados con el acceso vascular, etcétera, ¿no? Y entonces nos queda muy poco tiempo entre las implantaciones a la hora de hacer ciertas innovaciones, que bueno, aprovecho aquí, ayer se lo comenté a Paloma, que tenía muchas ganas de hacer nuestro propio electrodo intracavitario por Bluetooth para comunicarlo, sobre todo ahora con esto de la pandemia del COVID. Imaginaros tener un ecógrafo disponible delante del ojo sin tener que limpiarlo dentro de una máscara protectora, ¿no? Es algo disponible técnicamente, yo lo llevo estudiando desde el año 2016 y bueno, todavía falta un poco de recorrido, pero que estamos en ello fundamentalmente. Espero que en pronto, y además os animo a que nos comuniquemos para que esto pueda estar disponible para todos los profesionales que lo tengan. Así que bueno, con eso doy más o menos por entretenido, ¿no? Con eso, decís, yo creo que es mucho. Y además, según si os escucha, yo creo que los dos sois, digamos, conocedores de lo que es, conocedores y practicáis lo que entendemos como la función de la enfermería, función docente, que la dais, función asistencial y clínica, que evidentemente también, pero también la investigadora. O sea, que dices, solo eso. Yo creo que no solo eso, es mucho, ¿eh? Es mucho el trabajo que realizáis los dos. Bueno, hasta el momento no tenemos ninguna pregunta por parte de nuestros seguidores. Así que, si os parece, seguimos con la siguiente pregunta que os queremos hacer. Estaba enfocada un poco evidentemente, a vuestra vida profesional, a vuestra experiencia profesional, pero también más enfocada a los errores. Entonces, la pregunta es, ¿qué errores habéis visto a día de hoy que seguimos cometiendo dentro del campo del acceso vascular? Voy a contestar yo primero, esta.
Bueno, pues yo creo que fundamentalmente la falta de proactividad, ¿no? Que todavía nos encontramos con pacientes con agotamiento del capital venoso, desgraciadamente. Es verdad que nosotros somos un equipo muy reducido para 1.200 camas, con lo que vamos tapando agujeros como se pueda. Algunas patologías sí somos proactivos, que al diagnóstico, ya no solamente los pacientes de oncología o hematología, sino pacientes hospitalizados con endocarditis, espondilodiscitis, prostatitis, determinadas patologías que se sabe que van a tener medicamentos vesicantes o irritantes durante 4 o 6 semanas, automáticamente ya nos localizan por teléfono y entonces rápidamente se le coloca desde el día 1 o 2 prácticamente un dispositivo que mantenga todo el tratamiento, ¿no? Con lo que, por lo menos, hay situaciones en las que manejamos. Otro tipo de patologías también, pero todavía faltan muchos pacientes de medicina interna que ya nos llaman cada vez más y que llegamos cuando están ya los brazos edematizados, que aquello es un poco más complejo y el paciente lleva un bagaje de sufrimiento. Fundamentalmente yo pondría eso. También la falta de recursos que se tienen a veces a la hora de, sobre todo de personal y también a veces de materiales, pero fundamentalmente la falta de proactividad y que desgraciadamente, como en mi hospital hay muchas unidades que implantan PIs, que no somos nosotros los únicos, ¿no? Sino que en UCI implantan muchos PIs, la unidad de hemorragia digestiva implantan en torno a 350 PIs al año. Pues bueno, vamos formando a la gente, hay gente que lo hace con ecografía, gente que ya se anima con el electrodo intracavitario, pero no todo el mundo es así, entonces nos encontramos lo que nosotros llamamos los catéteres de las 4 R, ¿no? Son lo que nosotros decimos en broma, roto, roído, rajado y remendado, que son catéteres de 7 Fren, colocados en flexura, fijados con sutura, con más luces de las necesarias, ¿no? O sea, con más riesgo de infección, más riesgo de trombosis, incómodo para el paciente, riesgo de sangrado, etcétera. Nosotros le decimos catéteres de 4R. Nos encontramos catéteres de 3R, 2R, igual que los jamones con la J, pues nosotros los catéteres mal puestos le hablamos con una numeración con R, ¿no? Entonces, desgraciadamente eso es algo frecuente, me consta que no somos el único hospital que sigue pasando esto todavía, entonces es una cosa un poco a tener en cuenta. Y después también hay veces que lo hemos comentado alguna vez con compañeros que todavía la actitud con C de la asepsia, de que tú deberías de cuidar el catéter como si fuera de tu hijo, pues no lo tenemos todavía interiorizado. Vamos con las prisas, vamos con las excusas, no siempre tenemos los materiales fácilmente disponibles y no teníamos interiorizado ni el lavado adecuado, ni la asepsia adecuada. Entonces creo que todavía la formación del personal tiene que ser el eje fundamental y tenemos que seguir avanzando mucho por ahí. Vale. Bueno, pues yo pienso un poquito como tú, igual, los errores que en mi hospital, en mi centro, se siguen cometiendo, sobre todo es el tema del agotamiento del capital venoso del paciente, ¿vale? Nos llaman cuando ya no se puede pinchar a este paciente, cuando ya está multipinchado. Creo que tienen las enfermeras la sensación de que al llamar se da por hecho de que ellas no pueden pinchar, cuando se trata de todo lo contrario. Se trata de hacer una buena valoración de este paciente, de la medicación que lleva, del tiempo de tratamiento. Esto sería lo correcto. Todo esto nos lleva, creo, a otro tipo de error, que es el no valorar el tipo de medicación que lleva el paciente pautada. De hecho, no se hace. Las enfermeras de la planta esto no lo hacen, ¿vale? Tienen la sensación de que la medicación habitual, la medicación que se pone de forma o que conoces más habitualmente, es una medicación que es poco venotóxica, cuando todo esto no es cierto. Yo te puedo decir que poner un paracetamol rápido hace muchísimo daño y yo te lo puedo decir porque a mí me ha pasado, ¿vale? Otro error es que tienen la sensación de que todos los fármacos son compatibles entre sí. Lo de hacer un lavado entre administraciones de fármacos no lo tienen todavía grabado en el ADN. Y entonces esto nos va a llevar a tener todas las obstrucciones del mundo. Y un error que creo que engloba todo esto que he dicho, y desde mi punto de vista, es la falta de formación en acceso vascular, sobre todo desde la universidad, ¿vale? Durante el grado de enfermería. Y esto lleva muchas veces a pensar, lleva a la enfermera a pensar de que el acceso vascular es una cosa que no tiene la importancia que verdaderamente tiene. Creo. No sé, ahí lo dejo todo para a ver si la gente se anima a preguntar. Sí, la gente ahora sí se está animando a preguntar. Hay varios
comentarios de nuestra compañera Maite Parejo, que yo la invito a que no sea tan tímida y si quiere le abrimos el micrófono para preguntar. Y bueno, lo que ella dice es que nosotros en este sentido que explicáis sí que actuamos, hay una buena conexión con el servicio. Y a ver, no entiendo muy bien lo que quiere decir Carmen. Hay una buena conexión con el servicio, me imagino, de su unidad, que les avisa desde desde el ingreso. Va a levantar la mano. Voy a abrirle. Maite, abre el micrófono, por favor, y pregúntalo tú. Maite. Hola, buenas tardes. No sé si me oís. Sí. ¿Me oís? Sí. No, quería decir que estaba de acuerdo con Antonio Verduro en este sentido, pero que nosotras no tenemos el problema que decía de agotamiento vascular porque la gente no nos avisa con tiempo. O sea, hay una buena conexión con medicina interna desde hace años. Puedo decir que es el servicio que más demanda tenemos fuera de lo que es la oncología. O sea, nos avisan desde el ingreso cuando hay una endocarditis o cuando hay una infección de estas resistentes, ¿no? Que se prevé que va a ser un tratamiento largo. Pero sí que nos encontramos a veces con agotamiento vascular por el hecho de retirar catéteres alegremente. O sea, paciente que llega con fiebre y lleva un pique y dicen, va, fuera catéter. Y es la gran batalla, ¿no? El intentar hacer ver a los facultativos que no todo es la culpa del catéter y el luchar cada día por implantar el buen criterio, ¿no? De la positivización de hemocultivos que cuesta mucho. O sea, yo llevo muchos años, llevo desde el 2009 implantando y cuidando catéteres y es la gran batalla. O sea, a día de hoy todavía cuesta, y eso que estás continuamente pendiente de que ingresa un paciente y que no, pero cuesta. Yo creo que el agotamiento vascular en nuestro caso viene mucho por aquí. No sé si mis compañeros tienen problemas referente a esto. ¿Qué opináis? Voy a opinar yo, el tema de la retirada de catéteres inocentes, entre comillas, yo lo llevo bien porque afortunadamente son muy pocos. Y con la trombosis, que al principio me costaba un poco, también ahora me van respetando un poco, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Cuando hay criterios clínicos que lo indican, pues se quita. No tenemos disponible el DTP, el crecimiento dilatado en el tiempo, totalmente disponible, se puede gestionar con micro, pero hay que hacer un esfuerzo extra, como una especie de favor para que te lo hagan, pero me consta de que como yo trabajo mucho con los infectólogos y ellos supervisan muchas veces este tipo de retirada de dispositivos, al final he conseguido mucho en ese aspecto y no se retiran prácticamente casi ningún inocente. Mercé, ¿quieres decir algo? Nosotros sí que tenemos este problema de que nos retiran catéteres, pero desde hace un tiempo hacia aquí, la verdad que tenemos las urgencias centralizadas de oncología, que son los pacientes que se van con catéter a casa, y desde que tenemos las urgencias centralizadas en hospital de día, los oncólogos esto sí que lo controlan mucho y no nos los retiran tan alegremente. Pero si el paciente viene de urgencias fuera del horario de hospital de día, sí que hay más de un catéter inocente que han sacado, sí. Esto sí es cierto. Vale. Pues tenemos bastantes preguntas a este respecto. No nos va a dar tiempo a responderlas todas y queremos terminar el webinar, pero voy a leeros una de ellas, una o dos de ellas. Dos son comentarios. Una es de Viviana y nos dice: ¿cómo manejan en pediatría la sedación fuera de las UCIs para la colocación del catéter? Buena pregunta. Bueno, contesto yo. Sí, porque yo no pincho niños. No, se lleva mal, porque cuando es un catéter central y eco guiado, pues lógicamente tiene que ser un proceso. Si el niño es de 7 años, 8 años hacia arriba y es colaborador, pues se puede hacer con anestesia local. Hay que echarle un rato de convencerlo, hay una serie de técnicas que no podemos entrar aquí, de distracción, desde las pantallas, móviles, conectar con él, con muchas circunstancias.
Es un poco complejo, pero normalmente el paciente pediátrico con técnica ecoguiada casi siempre pasa por sedación. Y la sedación pasa por una vigilancia intensiva, con una vigilancia estrecha que tiene que ser en un entorno o bien quirúrgico o de cuidados intensivos o cuidados intermedios. Pero con material de reanimación, con monitorización de saturación, con oxígeno disponible, con monitorización electrocardiográfica, una serie de cosas que en una planta de hospitalización no se tiene. Entonces, cuando es una vía periférica, una extracción sanguínea... A mí, por ejemplo, anteayer me llamaron para una niña que no tiene acceso vascular y tiene un reservorio que se colocó hace 5 años, pero además no se le puede cambiar porque no hay otras opciones. Entonces, para hacerle la analítica antes de colocarle un nuevo reservorio, si es posible, que veremos a ver, pues había que sacar una analítica y me llamaron a mí y le sacamos la analítica. Y no fue fácil, ¿eh? No fue fácil porque una niña que no colabora, con déficit, con un deterioro cognitivo importante. Y yo he conseguido, con técnica, además Paloma lo sabe porque lo he dicho y de hecho he quitado una foto de la presentación, ¿no? Yo le he colocado a niñas de 3 años y medio un catéter PICC con anestesia local como un adulto. Pero eso no es lo normal. Esa niña se la hemos colocado porque era una radiomiolisis que ingresaba cada 3 meses y la pobre ya tenía su experiencia de que cuando le pinchaban un catéter en el brazo ya no le pinchaban nunca más. Cuando ella se despertaba de que tenía un cablecito por el brazo, a ella no le pinchaban, todos lo hacían por ahí. Pero cuando no le colocaban el catéter, el cablecito en el brazo, era un pinchazo, otro, y ella ya era consciente con 3 años y medio de que si estaba quietecita, le iba a doler muy poquito, pero ya no le iban a pinchar más. Pero no es lo normal. A partir de 8 años se puede negociar con algunos pacientes, pero no. Así que, si la respuesta es ¿qué hacemos? Pues cuando hago una técnica ecoguiada de una implantación de un PICC, sí o sí tiene que hacerse con sedación o con pseudoanalgesia. Y eso se tiene que hacer en un entorno de una supervisión más o menos de cuidados intermedios críticos, con monitorización de electrocardiograma, saturación, oxígeno disponible, material de reanimación, drogas que reviertan los efectos de la sedación, etcétera, etcétera, ¿no? No sé si con eso he contestado a la pregunta. Yo me imagino que sí, porque yo cuando he leído la pregunta creo que evidentemente la respuesta que quería darles iba por ahí. Es complicado, la verdad, es complicado con el tema de los niños. A ver, nos están haciendo muchísimas preguntas. Entonces, mirad, hay 2 preguntas que acabo de ver que están muy interesantes, pero van relacionadas con la siguiente pregunta que os queríamos hacer. Que la siguiente pregunta era ¿qué problemas sois encontrar en vuestra práctica diaria, pero relacionadas un poco con el organigrama asistencial de vuestro centro de trabajo? ¿Vale? Es decir, en cuanto, por ejemplo, hay preguntas en cuanto a turnos, porque, por ejemplo, hay preguntas que os dicen ¿qué estrategias habéis utilizado para concienciar al equipo de enfermería de turnos complejos, como son turnos nocturnos, fin de semana, en fin, lo que es un poco el organigrama asistencial que tenemos todos más o menos diariamente? Y luego hay otra pregunta también que va relacionada con la relación con los diferentes profesionales, es decir, ¿cómo habéis conseguido convencer a cirujanos, a radiólogos, a pediatras en que sea una enfermera la que implante este tipo de accesos vasculares? Luego, un poco respondiendo a las preguntas de las personas que nos están viendo, ¿qué problemas os habéis encontrado a nivel de organigrama asistencial en vuestra práctica diaria? Vale, pues ahora empiezo yo. Los problemas, por supuesto, que hemos encontrado, y yo me había preparado una cosa, pero quizá me camino más a esto otro. Lo del organigrama, lo de el equipo de acceso vascular en mi hospital, ya os digo que es muy reciente, hace muy poquito tiempo que funcionamos, desde octubre del 2019, y en medio nos ha pillado la pandemia, o sea que hace muy poco tiempo que está en marcha, o sea que aún nos queda mucho por aprender. Pero sí que es cierto que yo he estado formando enfermeras de UCI, porque las enfermeras de UCI que están de turno de noche, que están de fines de semana, ellas pueden en algún momento salir, si hace falta, en alguna unidad de hospitalización, en estos fuera del horario normal, en el que de hospital de día, que es de lunes a viernes, de 9 a 7 más o menos que estamos,
fuera de este horario, pues ellas pueden salir a pinchar a algún paciente con técnica ecoguiada, porque hemos empezado a formar a enfermeros de UCI, algunos con técnica ecoguiada. Ellos ponen de hace muchos años estos catéteres de 7 French que decía Antonio, pero en el flexo y en las ingles, y ahora están aprendiendo y están súper contentos, ¿vale? O sea que esto nosotros hemos empezado a arreglarlo por aquí. Y luego con el tema de los médicos, que son los en mi hospital, los médicos que ponían las vías centrales eran los anestesistas. Los que cuando había un problema se llamaba al anestesista y iba a solucionarlo en las unidades de hospitalización. En la UCI pues era el intensivista. Entonces nosotros cuando propusimos hacer el equipo de acceso vascular, la dirección del hospital con mucho ojo nos hizo reunir un grupo de enfermeros, médicos, para poder hablar de todo este tema. Y en el equipo estaba un anestesista, había un cirujano, había cuidados intensivos, estábamos todos en este grupo. Al principio hubo problemas, hubo un poquito de discrepancia, pero después vieron que verdaderamente la técnica guiada por ecografía era una técnica buena, que daba buenos resultados, y ahora todo el mundo está muy de acuerdo y nos avisan y estamos todos un poquito a la una, ¿no? en este aspecto. No sé si respondemos así un poquito a los que han preguntado. Antonio. Lo mío se complica un poco más porque al ser un hospital que es 3 veces más grande, pues hay 3 veces más profesionales. Ya no lo colocan las vías centrales los anestesistas, sino que lo colocan los intensivistas, algunos internistas, radiología intervencionistas. Entonces todo se complica. Yo antes de empezar, desde el primer día que empecé en esto, antes ya había tenido reuniones para que a mí no se me percibiese como una amenaza. Que yo aportaría lo que pudiera aportar, pero de forma sinérgica con todos los profesionales. Porque cada profesional tenía que aportar su cuerpo de conocimiento para que entre todos el fin último es mejorar el acceso vascular de los pacientes. Y quien lo haga mejor, que sea la persona que lo haga. Después resulta que los enfermeros lo hacemos más costo eficaz y nos llevamos el gato al agua. Pero de alguna manera la persona que esté más cualificada para hacer un procedimiento debería ser la que lo hiciese. También luego ponemos la costo eficacia en otro lado, pero con esa premisa creo que al final se va trabajando. Es verdad que hay diferencias y una de las diferencias que yo puedo aportar, si los reservorios que el catéter estrella de oncología lo coloca un anestesista, pues el oncólogo cuando hay un problema del acceso vascular, una trombosis, una infección, lo delega directamente en un facultativo. Entonces se desentiende el acceso vascular. Cuando el catéter lo coloca una enfermera y hay que pedirle un ecodoppler o hay que ponerle heparina de bajo peso molecular o hay que pedir hemocultivo, retirada, entonces ya tiene que interaccionar y tomar decisiones. Entonces eso a nosotros en oncología, por ejemplo, nos ha costado un poco, en otras especialidades no. Entonces hay muchas circunstancias, dependiendo de la unidad y dependiendo de la tipología de paciente, donde hay dificultades añadidas. Pero yo creo que con lo que hacemos, con el interés que lo queremos hacer, con los buenos resultados que al final podemos tener, con el feedback de nuestros pacientes, poco a poco se va avanzando y pequeños resquicios de pequeños egos que hay a veces se van limando hasta que al final se hace equipo. Se hace equipo con el buen trabajo, con la buena voluntad de entendimiento, de unir, de confluir en vez de diverger, ¿no? Y entonces creo que cada profesional tiene su cuota para aportar sus conocimientos y su buena práctica en el acceso vascular del paciente. Así que esto no es de enfermería, esto es de todos, porque las venas son de los pacientes y entre todos tenemos que cuidarlas, ¿no? Y yo creo que es difícil, no es fácil y hay que ir un poco con pies de plomo y hay que demostrar las cosas a veces más que otros profesionales, pero que se llega poco a poco, ¿no? Lo que contábamos antes de los catéteres inocentes retirados no ha sido fácil y todavía pasa. Pero es un pequeño ejemplo de cómo se puede ir progresando, ¿no? Con respecto a este tipo de cosas, ¿no? Y que pongan en valor tu trabajo, que todavía hay veces que parece que el catéter se coloca desde la puerta, desde la habitación con una cerbatana, ¿no? Que no creen que es una técnica de, no, pues ponemos este y luego le ponemos otro. Vamos a verlo, ¿no? Bien, yo creo que básicamente, también respondiendo a la pregunta que nos han hecho, se trata un poco de trabajar con la multidisciplinariedad, es decir, se trata de tener un equipo multidisciplinar,
Porque es verdad que nosotros solos no podemos funcionar. Yo creo que eso la inmensa mayoría de los profesionales lo tiene claro. Y luego, por ejemplo, y yo expreso mi opinión también personal, yo creo que nuestro fin es el paciente. Sí, o sea, que de entrada tenemos que pensar que nuestro fin es el paciente, independientemente de que seamos facultativos o seamos enfermeros. ¿Vale? El fin es el mismo. Mirad, otra pregunta que nos han hecho y ya paso a la que os quería preguntar. Guadalupe nos ha preguntado, en hospitalización, ¿cómo hacéis la selección de a qué pacientes les vais a colocar PIC y a cuáles no? ¿Y cómo seleccionáis el número de lúmenes? Está rapidita, porque para vosotros es fácil. Mira, nosotros en hospitalización lo que se valora sobre todo es el tipo de medicación que lleva, ¿vale? O sea, va en función de la medicación, porque no podemos poner por un midline una vancomicina, por ejemplo. Entonces, si es una vancomicina, pues tendrá que ir por una vía central. Es por tipo de medicación, si es central o si es midline. Y nosotros, por ejemplo, en mi hospital, los PICs que ponemos de corta duración siempre tienen 2 luces, ¿vale? No ponemos el de una luz de corta duración porque no existe. El de 4 French, por ejemplo, es de larga duración y para 2 semanas pues no nos los dejan poner. Nosotros hacemos esta valoración. Nosotros, la máxima de siempre, la indicación de vía central, vía periférica, con algunas salvedades que podríamos discutir con la vancomicina por línea media, dependiendo de los días, dependiendo de la posición de la punta, que no vamos a entrar, pero con esa premisa de si tiene que ser central o periférica y en función de la compatibilidad de los fármacos. Nosotros casi siempre, por ejemplo, cuando un paciente necesita nutrición parenteral, siempre va a ser 2 luces, eso siempre, ¿no? Para que no haya manipulación y eso esté... O bien cuando hay fármacos que son incompatibles, que no sea posibilidad de ir en perfusiones continuas. Pero sí que es verdad que tenemos que luchar, y ese es otro de los problemas diarios a veces con enfermería o fundamentalmente con enfermería, que cuantas más luces mejor. Y nosotros es cuantas menos mejor y cuanto más finito mejor. Y hay veces en las que incluso situaciones en las que hemos sacrificado tener una vía periférica y la vía central con una luz, porque el calibre de la vena era mucho riesgo de trombosis que conseguíamos teniendo un catéter más gordito que además no iba a servir solamente durante unos pocos días, ¿no? Entonces son decisiones que a veces no son fáciles, pero la máxima es cuantas menos luces mejor y cuanto más finito el catéter mejor. Estoy de acuerdo. Yo también estoy de acuerdo, no tengo nada que decir al respecto. Ya digo que tenemos muchísimas preguntas, algunas incluso están relacionadas con preguntas que os quería hacer yo, así que voy un poco a enlazarlas conforme os vaya haciendo yo las preguntas también. Bueno, ya hemos hablado de multidisciplinariedad, de los problemas que tienen también los compañeros a la hora de crear las unidades de acceso vascular y vamos a hablar un poco de los dispositivos. ¿Pensáis que en vuestro caso los dispositivos que utilizáis se adaptan realmente a las necesidades de vuestros pacientes? ¿Yo o tú? Te toca a ti. ¿Me toca a mí? Bueno, nosotros tenemos muchos dispositivos y nos faltan muchos dispositivos. O sea, tenemos dispositivos, tenemos catéteres de corta duración, de larga duración, de 2 luces, de 1 luz, de 3 luces normalmente no ponemos porque es un contexto de crítico y ahí se lo comen y se lo guisan en intensivo, que habitualmente colocan el de las 4 R, habitualmente, a veces con 2 R, 1 R, depende un poco, ¿no? Pero hay un 7 frame la mayoría de las veces. Hay unidades como, por ejemplo, en hemorragia digestiva, donde se colocaba un 7 frame de 2 luces, porque, claro, son pacientes que sangraban de forma súbita y necesitaban una vía gorda y un catéter largo tiene que ser un poquito más gordo y tenía una luz de 14G, te ponían 7 frames, pero ahí a lo largo de 2 años sí que he conseguido que ya los catéteres de 7 frames se caduque. O sea que ya solamente se ponen catéteres de 5 frames que al principio eran de corta duración, eran muy mal recibidos porque a caída libre la sangre no caía con la rapidez que les gustaría, entonces se ven obligados a usar bombas, no tenían bombas disponibles, entonces ha costado un poco más de trabajo de que se consiga, pero a día de hoy ya digo que es un éxito el hecho de que los catéteres de 7 frames no se coloquen prácticamente en ningún paciente y que además ya haya patologías como por ejemplo pancreatitis donde al diagnóstico se les coloca catéteres de alto flujo, porque son pacientes que van a estar sometidos a pruebas de imagen y automáticamente y por el tipo de patología directamente ya se les coloca de forma proactiva asumiendo que es un catéter mucho más caro del que es que venimos del DRUM. O sea, veníamos del DRUM,
pasamos al Seldinger 7 frame, ahí me llamaron como consultor, yo busqué una alternativa por lo menos de una luz de 5 frames con Seldinger y después pasamos al micro Seldinger de 2 luces, ha sido un bagaje y al final estamos en la situación de que ya tenemos catéteres de alto flujo en un sitio donde veníamos del drum hace relativamente poco tiempo. No ha sido fácil, pero ahí se ha podido abarcar, ¿no? Ese tipo de cosas. Nosotros tenemos catéteres con antimicrobianos, hemos tenido algunos que son antitrombóticos, pero poco, porque han sido muestras fundamentalmente. Tenemos catéteres especiales de 3 frames para niños, pacientes con venas muy pequeñas. Tenemos un catéter de 4,5 de 2 luces que nos da buenas prestaciones, pero al final nos dura poco y nos da problemas y al final hemos tenido que usar catéteres especiales de venas pequeñas que tengan 2 luces, pero que sean un 4 frames. Tenemos muchos catéteres de muchas marcas comerciales y eso de alguna manera también te enriquece a la hora de saber valorar qué materiales usan, ¿no? Y bueno, y luego después el kit de implantación que tenemos es low cost porque son piezas. Tenemos otro tipo de catéteres que vienen con todo el material en el mismo pack y es una gloria de usarlo porque además de calidad, y otras veces pues usamos materiales que además van cambiando porque son de almacén, que no son quizás los más adecuados, pero bueno, que con un poquito de experiencia y de bagaje pues consigues optimizarlo para poder asegurar una buena técnica, ¿no? Bueno, pues nosotros no tenemos tantos catéteres como tenéis vosotros, ni muchísimo menos. La verdad que como empezamos ahora con todo esto del acceso vascular, sí que es cierto que vamos incorporando cada vez alguna cosa nueva. De hecho, utilizamos los PICs de los Power Injectable de larga duración para paciente oncológico o paciente que va a llevar tratamiento durante más de 4 meses. Es un tema de costes y un tema de poder elegir el mejor catéter para que el hospital pues al final no se enfaden, ¿no?, con el tema de los gastos. Y utilizamos el PIC de larga duración de 4 French, una luz, que este es el estrella, el que ponemos mayoritariamente. Y luego tenemos el de 5 French y 2 luces, ¿vale? También de larga duración, sobre todo pacientes que van a llevar quimioterapia, pero empiezan con parenterales, con cirugías de estas abdominales y se llevan el catéter de 5 French. Luego tenemos un PIC de corta duración, el Arrow de toda la vida de 5 French, que tiene 2 luces. Y ahora estamos probando un catéter de 6 French de 3 luces, que es Power Injectable, ¿vale? Que es sobre todo para UCI y para estos pacientes que nos vienen programados para cirugías, que sabemos que van a ir a UCI con drogas vasoactivas y nos están pidiendo... Y todo es para no poner el 7 French famoso, ¿eh? Todo es para no poner este catéter mega grueso, porque además es que no encontramos vena para 7 French, basílica, que sea grande para poder soportar este catéter. Y también estamos empezando a probar, vamos a ver si podemos quitar este 5 French de 2 luces de corta duración por el Power Injectable de la misma casa comercial, que no varía tanto de precio y es mucho mejor, ¿vale? Lo que sí que nosotros hemos hecho en alguna ocasión que nos hemos encontrado con problemas, pues yo he puesto un midline central, o sea, pinchado bastante arriba, en paciente muy delgadita y con tratamiento antibiótico domiciliario, y necesitábamos una vía central durante 3 semanas y bueno, al final pudimos poner un midline de 25 centímetros central que nos llegó hasta Benacaba. O sea que a veces, bueno, nos hemos de adaptar un poquito con lo que tenemos, vamos incorporando cosas nuevas, pero bueno, poco a poco. Tenemos una pregunta que nos ha hecho María José, que os la voy a lanzar porque también me parece interesante. Dice que ¿qué pensáis de la inserción a domicilio? ¿Qué pensáis? A ver, yo soy de las que me atrevo a muchas cosas, Bueno, creo que no lo he hecho nunca y podría ser, no lo he hecho, ¿eh? No sé todos los problemas que nos podríamos encontrar, pero bueno, es una cosa que se podría valorar. No dejarte nada en el sitio, ¿no? Hacer un buen kit para llevártelo todo. Y bueno, el problema es si tienes un problema, ¿no? Y si necesitas que no te entra bien el catéter, se te va para yugular y no puedes, nosotros tenemos mucha
facilidad nos bajamos a la Escopia y con Escopia pues los canalizamos muy bien. Entonces, claro, en domicilio si no tienes ningún problema es fantástico, pero si tienes algún problema da un poquito de... No te puedes coger el paciente y bajarlo a ningún sitio, ¿no? Yo creo que ese sería el problema más grande. No sé, ¿tú qué opinas? Yo pienso que el hospital debe de convertirse... Yo escuché no hace mucho a una persona que me resultó muy enriquecedora su expresión, que me dijo que la empresa más grande de transporte y de taxis que había en el mundo no tenía taxis, que era Uber, ¿no? Que la empresa más grande y más potente que había en el mundo de alojamientos no tenía alojamientos, ¿no? Que era Airbnb, ¿no? Y que el hospital más grande que se cree en un futuro y más moderno y más sofisticado seguramente no tendrá cama. Porque los pacientes lo que perciben fundamentalmente son, como calidad percibida, es el tema del contexto hospitalario, es las cosas de hostelería, la comida, la cama, la intimidad, cosas que en el hospital, con tu hospital seguramente tendrán ciertos beneficios que a lo mejor no tienen en el mío, con habitaciones estrechas, mal compartidas, las comidas, la falta de intimidad sobre todo, que yo creo que es algo fundamental. Y sobre todo también una cosa importante que es el control de la infección nosocomial, que es una cosa importante que al tener en el domicilio no tienes pacientes con gérmenes multiresistentes exponiéndolo a otro tipo de pacientes que no los tienen. Entonces creo que el futuro va por ahí en muchos contextos. Yo ya te digo que empecé en esto de la mano de antibióticos a domicilio, de una hospitalización domiciliaria, y creo que tiene grandes ventajas. Pero creo que esto es algo de futuro, pero que hay que ser relativamente prudente. No solamente porque tengamos una fibrilación auricular, que yo habitualmente lo coloco con un dispositivo que sé que el catéter es más o menos en un porcentaje de casos y radiografía de control para saber que la punta está bien ubicada, pues aproximadamente en menos del 5 o 10% de pacientes, ¿no? Incluyendo aquellos que tienen fibrilación auricular. Pero hay pacientes en los que no lo controlamos y habría que hacerle un control radiológico de dónde se ha quedado la punta, porque con el estudiante cavitario, que es lo que hacemos intraprocedimiento, no lo vemos. Bueno, no te digo ya con el Cherlo, por supuesto, ¿no? Y otra de las cosas importantes son, el paciente te presenta una reacción alérgica al anestésico. Si es local, bueno, va, pero como sea una cosa importante y se le ponga a la glotis un poquito de hematosa, yo no me gustaría verlo ahí, que se puede llamar al 061. O que gente que es alérgica al poliuretano. Yo el lunes, por ejemplo, tenemos una pacientecita que es alérgica al látex, que lo sabe, pero la vez anterior, el ingreso anterior, no lo sabía, porque en su contexto no había pillado látex y en el hospital pilló. Entonces, no sé cómo me encontraría yo en un domicilio solo, sin soporte, sin oxígeno, sin material de reanimación para afrontar una situación que puede ser vital. Que el paciente también se muere en domicilio y le pasan cosas aunque no estés colocándole un catéter. Pero creo que llevar un ambú, un resucitador, una cánula de Guedel, un aspirador portátil, una serie de cosas de un material que podemos tener disponible en cualquier sala de implantación, que a veces no todo el mundo tiene y debería tenerlo, porque yo vengo de un mundo de la pediatría que donde no pasa nada hay veces que pasa y cuando te pasa te aprendes, es lo que siempre decimos, de esas situaciones cuando más se aprenden las cosas, ¿no? Y más miedo se coge. Yo soy proclive a que el hospital se derrame sobre la población y vaya la sanidad a los domicilios de los pacientes, pero con la prudencia de que lo que prima tiene que ser la seguridad. Y con esa premisa, si se puede colocar en domicilio, por supuesto. Por ejemplo, una línea media donde no haya control radiológico, que con ecografía se pueda controlar bien, no tendría ni el más mínimo problema en hacerlo. Un PIC en un paciente que tenga una FA o tenga un marcapasos, pues ya a lo mejor me lo pensaba. ¿Vale? A día de hoy. Mañana no sé. No, yo estoy totalmente de acuerdo con vosotros. A ver, yo creo que el futuro, evidentemente, son los pacientes en domicilio y el futuro también va por ahí. Porque también os digo, yo que vengo también del mundo de hemodiálisis, nosotros nunca hubiéramos pensado que hoy en día hubiera pacientes que están haciendo la hemodiálisis en domicilio, que ellos se pinchan, ellos se conectan y ellos controlan absolutamente toda la sesión de hemodiálisis. En cuanto a lo que habéis dicho, yo creo que la máxima complicación, evidentemente, es cuando estamos hablando de colocar un catéter cuya punta es central. Si es un midline o es un mini midline, yo creo que no hay ningún problema. Y de hecho, ya hay algunos hospitales que han incorporado en su cartera de servicios este tipo de catéteres, mini midline y midline. Con un central pueden surgir muchas complicaciones y, evidentemente, hay que tener protocolos de actuación y hay que tenerlo todo sumamente protocolizado para saber qué hacer en determinado momento. Es mi opinión. Bien, pues vamos de nuevo con el dispositivo. Muy brevemente, porque vamos muy mal de tiempo. Dispositivo ideal.
¿Existe? ¿No existe? ¿Por qué? ¿Cuál sería? El dispositivo ideal, desde mi punto de vista, no existe. Debería existir el paciente ideal, que es el paciente que no necesita dispositivo venoso. Ese sería el paciente ideal, pero no hay dispositivo ideal. Si tuviéramos que decir cuál es mi kit, por ejemplo, de implantación de PIC ideal, pues tendría que tener ciertas características y no las tiene, ¿eh? Ayer me presentaron un catéter y saqué mi lupa y el comercial se fue el pobre aburrido. Bueno, pues debería tener una aguja, por supuesto, ecogénica, que estuviera marcada un poco dónde está el bisel para ubicarnos, que, bueno, alguna vez lo hemos comentado sobre el tema ese, que fuera realmente ecogénica, que no fuera demasiado larga, que estuviera el biselado, que fuera bien punzante, que no fuera como algunos que no pinchan todo lo suficientemente bien que deberían. La guía debería ser, por supuesto, en nitinol, que fuera suficientemente floppy, pero que tuviera cuerpo suficiente también para avanzarla. Cuando hablamos de la cánula del microintroductor, una de las cosas que yo siempre, cuando me presentan un 5 centímetros, me parece siempre corta. A mí me gustan las cánulas pelables al menos de 7 centímetros y que el resalte que tiene con el dilatador, que tiene que ser de alguna manera flexible, fuese mínimo, que prácticamente no se percibiese, ¿no? Hay algunos que prácticamente ni lo nota y otros, sin embargo, se nota ahí un escalón grande. Que los catéteres, por ejemplo, que fueran, por supuesto, hoy en día son de poliuretano, pero que fueran de materiales más avanzados todavía, que tuvieran integrado la capacidad antimicrobiana con la capacidad antitrombótica. Y ya no hablamos solamente de tecnología Endexo, sino ese hidropí aprobado por la FDA, que todavía no sabemos qué está pasando con ello, porque tiene más agua y provoca menos trombosis, y que además tuviera un tratamiento antivaina de fibrina o fibroblástica para que no se creara. Que tuviera un reverse stapler de aproximadamente solamente 2 centímetros y que el incremento fuese menos de un fren para que taponase y hiciera hemostasia, pero solamente en tejido subcutáneo y no dentro del vaso. Si me pongo a pedir, no termino, que el conector fuese totalmente neutro, que tuviera válvula antirretorno, una serie de cosas que desafortunadamente no tenemos en todo. Tenemos de cada casa un montito. Se nos fue. Bueno. No, vengo ya. Será mi madre. Pobre. Ahora después la llamo. Bueno, pues en definitiva, un dispositivo que realmente no existe y que seguramente que tuviera una fijación sin sutura, que fuera respetable con la piel, que no hiciera daño, que fijara bien. Podría ponerle muchas más cosas, pero que no existe, ¿no? Entonces, bueno, nos gustaría, como siempre decimos, algo de aquí, algo de aquí, y me haría, pero todavía me faltan cosas. No hay en el mercado ese reverse stapler de 2,5 centímetros que incremente, que me provoque hemostasia, pero que no me meta un 6 fren o un 7 fren en un vaso que yo supuestamente le voy a poner un 5, ¿no? Ese tipo de cosas un poco así, ¿no? Así que existir no existe. Pero que lo hiciera yo, tampoco existiría, seguramente. Bueno, yo solamente añadir, y es que el catéter estuviera bien milimetrado, ¿vale? De todo lo que tú has dicho, que el catéter estuviera muy bien milimetrado. Por favor, señor fabricante, si me escucha en este momento, si el catéter es de color marrón, no me ponga los números en negro y pequeñitos, porque yo ya no veo, ¿no? Aparte de todo lo que has dicho, que estoy completamente de acuerdo contigo, creo que esto es que a mí lo de los numeritos me trae un poquito loca. Se me había escapado. Me trae un poquito loca eso. Pero, yo creo que sí. Lo de los números es importante y lo del color también lo es. Sí, no, yo para mí sí. Bueno, pues no existe, evidentemente. Yo opino exactamente igual. Haríamos un mecano de todo lo que hay en el mercado y nos fabricaríamos nuestro kit ideal, pero aún así es lo que estáis diciendo, que no existiría. Siempre nos faltarían cosas. Vamos a cambiar un poco de tema. ¿Qué opinión os merece ahora la formación que tenemos en accesos vasculares? ¿Qué opináis con la formación que tenemos en la actualidad de acceso vascular? Mira, yo... ¿Bien formados? ¿No estamos bien formados? Yo la opinión que tengo sobre la formación creo que es muy importante para saber lo que estamos haciendo. Yo cuando empecé con todo esto del acceso vascular, recuerdo que vino una casa comercial, me puso una aguja en una mano, en la otra mano una sonda ecográfica y me tiraron a una piscina, pero nadie miró si había agua.
Ahora miro para atrás y pienso que aquello fue una locura, hacer todo aquello sin ningún tipo de formación, ¿vale? Por eso creo que es muy importante la formación, tanto en la inserción, en ecografía, como sobre todo en el mantenimiento y la gestión del acceso vascular, porque la falta de formación es lo que provoca las complicaciones y se las provoca a un paciente que no tiene la culpa, ¿vale? Para ir un poquito rápida en esto. Antonio. Yo digo como Julián Guita decía con la política, programa, programa, programa. Yo creo que formación, formación, formación a todos los niveles. Implantar, mantenimiento, algoritmos de decisión de dispositivos, colocación de la punta, tratamiento de la trombosis, cómo se tratan las infecciones, cómo se minimizan. Todo ese tipo de cosas en primaria, en hospitalaria, tiene que ser un eje transversal de nuestro trabajo diario con otros compañeros, y cuando ya lo básico esté superado, pasamos al siguiente nivel. Y no se nos van a acabar los niveles, porque esto resulta que la curva de aprendizaje resulta que es eterna, ¿no? Siempre, nunca acaba uno. Y cuando más te crees que sabes, cuanto más te crees que dominas el tema, te da un paciente una curita de humildad y te vas a tu casa con las orejitas hacia abajo diciendo: yo no había pinchado nunca en mi vida una arteria y en una semana he pinchado 2. ¿Eso cómo es posible si llevo 20 años haciendo esto? Pues ese tipo de situaciones son las que te hacen darte cuenta de que cuanto más experiencia tienes, más embrollo te metes, más brown te delegan, que llamamos, ¿no? Y en definitiva te metes en situaciones un poco más complejas, con lo que los riesgos son mayores y no te pasa nada hasta que te pasa. Y de eso aprendes de que te puedes seguir metiendo en sitios peligrosos, como vena 4,7 centímetros y con un nervio encima y con una arteria que te dificulta, y ya tienes que escoger entre avanzar hacia arriesgarte a pinchar la arteria o arriesgarte a pinchar un nervio, ¿no? O decidir que no le coges el catéter, que a veces quizás sea lo más difícil, ¿no? Alguien decía que para aprender a hacer una operación se necesita un tiempo, para hacerla bien se necesita un poco más de tiempo, pero saber cuándo no hay que hacerla sí que se necesita una experiencia mucho más dilatada, ¿no? Y hay veces que cuando uno tiene experiencia hay situaciones en las que también hay que saber decir que no. Pero a nivel general de formación creo que todavía haría falta una acreditación reglada por parte de las sociedades científicas, y yo creo que esto está cambiando, va a venir, se va a argumentar. El aspecto de privado también se va a favorecer un poco, pero sobre todo formaciones acreditadas por niveles donde las capacitaciones estén perfectamente definidos por mapas de competencias, y que el acceso a los puestos de trabajo de los que estamos hablando se haga por un perfil, pero un perfil con un mapa competencial determinado, porque la renovación de los equipos de terapia intravenosa es otro aspecto que también resulta complejo. Entonces no se puede dejar a cubrir, a parchear, sino que se tiene que hacer de forma programada, ¿no? A la hora de mejorar el acceso vascular. Y además es cada vez más grande, ¿no? Que es lo interesante, cada vez tiene mayor dimensión, ¿no? Voy a leeros un comentario que ha hecho María José, a ver qué opináis. Que lo que dice es... ¿Qué opináis de aquellos compañeros que prueban a canalizar así, por su cuenta? Lo que acabamos de decir, ¿no? Ahora mismo, ¿no? Estos pseudo expertos que hago un curso a lo mejor de 10 horas, una serie de horas en Phantom, y ya considero que sé canalizar. Es una locura. Es un midline. Y me lanzo, canalizo por mi cuenta. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con ellos? Yo, hombre, voy a dar mi opinión. Yo empecé así. Yo no pude formarme. Estuve buscando durante 2 o 3 años dónde formarme, y el único sitio donde pillé para formarme fue en el 2013 en WinFocus. Y cuando llegué a WinFocus, a Lleida, lo que me enseñaron de pulmón, me enseñaron de otro tipo de cosas ecográficas, pero yo ya con mi autoconocimiento, gracias a Mauro, gracias a otros profesionales, a vídeos de YouTube, a marcas comerciales que tengo colgadas, uno va y en los ratos libres, en vez de hablar de la masa de las croquetas en las noches largas de 3 a 4 de la mañana, pues encendía mi ecógrafo y me ponía a mirar mis venas, la de mi compañera, algún niño que estuviera despierto, e iba reconociendo estructuras para ir identificándola, que no es fácil. Y una vez que ya eso está bastante integrado, hubo un día donde ya no había nada que hacer, y busca la herramienta de la ecografía como para ver donde otros no ven, para tener ese tercer ojo que tenemos con la ecografía, que cuando lo que se le va a dar es seguir pinchazo y pinchazo
sin saber dónde se está dando, pues tú aportas algo que a veces te va bien, o a veces no te va tan bien. Pero no lo haces a tontería local, lo haces porque tienes un bagaje de experiencia, de conocimiento, de simulación. Yo ni siquiera había practicado en Phantom la primera vez que pinché a un niño con ecografía, pero sí sabía de la prudencia que había que tener y la máxima que yo tenía que seguir con la ecografía. Que la ecografía fundamentalmente sirve para saber dónde no hay que pinchar, antes de saber dónde pinchar. Y reconocer las estructuras porque pincha en sitios más profundos y puede hacer más daño que si pincha de forma superficial. Sabiendo esa premisa y siendo un poco coherente y además teniendo hoy disponible formación, que afortunadamente cada vez tenemos más, yo no me lanzaría a lo loco. Me pondría en manos de personas y además las primeras implantaciones yo las haría de forma tutorizada con alguien de la mano, que me cubra la espalda y que me tutorice, y porque lo que hay que poner en el centro siempre es el paciente. Hay que formarse, pero que al paciente se debe de prestar la mayor calidad posible de la atención. Para mí esa es la premisa máxima, ¿no? Yo opino igual que tú, porque yo también empecé igual, sin ningún tipo de formación, y la verdad es que estoy de acuerdo en que yo he jugado también mucho con el ecógrafo, hemos mirado mucho con el ecógrafo nuestros brazos, nos lo sabemos de memoria, Enrique y yo, que es mi compañero, nos conocemos las intimidades del brazo perfectamente, porque nos hemos chafardeado mucho, pero también yo lo que quiero decir, y esto va enlazado ya con todo esto de la formación, y es que una victoria, o sea, pinchar, si esta persona que sin formación y sin nada se lanza a pinchar y obtiene una victoria, que tenga muy claro que esto no le hace experto en el acceso vascular ecoguiado, ¿no? Porque yo llevo muchos menos años que tú, Antonio, muchísimos menos, pero dentro de mi hospital, dentro de mi organización, soy la persona que, junto con mi compañero Enrique, somos los que sabemos más de acceso vascular, y todavía ahora, hoy en día, en 2020, siempre que podemos, nos conectamos pues como hoy, ¿no? A un webinar, vamos a hacer formación con Pam en Madrid, hoy ya viene aquí, nosotros nos apuntamos para poder escuchar, porque siempre hay cosas nuevas, y creo que en esto hay que ser muy prudentes y sobre todo muy humildes con el tema del acceso vascular ecoguiado, ¿no? Y que siempre estamos en continuo aprendizaje, ¿vale? Y sobre todo mucha formación, muchísima, porque yo quizás al principio, si hubiese tenido formación, no hubiese hecho muchas cosas de las que me han ocurrido, pinchar arterias, pinchar algún nervio, hemos tocado algún nervio porque no sabíamos ni que estaba aquel nervio allí. Quiero decir que ahora te lo miras, ¿no?, hacia atrás y piensas, ostras, qué lío hicimos al principio. Sí, yo estoy de acuerdo con vosotros. Creo que dos cualidades muy importantes son la prudencia y evidentemente la humildad. Yo voy a ser un poco más radical que vosotros, no voy a ser tan diplomáticamente correcta. Creo que hay mucho temerario suelto. También. Hay mucho temerario suelto, y creo que antes de hacer todo este tipo de cosas que se están haciendo en diversos centros, deberíamos de formarnos adecuadamente. Lo que dice Antonio, si tenemos un ecógrafo cerca, bueno, pues el poquito tiempo que tengamos, incluso en los turnos de noche o incluso en los turnos de mañana, si hay algún pequeño hueco en el que podamos utilizar ese ecógrafo y aprender, valorar, hacer mapeos, hacerlo. Pero esto de lo que nos estaba preguntando María José, de lanzarnos por lanzarlos y encima sin tener una formación previa, yo creo que es de ser muy, muy, muy temerario. Preguntas, ya digo, hay muchísimas, perdonadnos. Lo que vamos a hacer es que cuando terminemos el webinar se las enviaremos a Mercè y a Antonio para que os puedan responder. Y antes de pasar a la siguiente pregunta y terminar, os voy a hacer una pregunta de María José. Enlazando un poco con todo esto, nos dice qué ocurre con la fijación del catéter. ¿Qué pensáis sobre la fijación del catéter? Ya que hemos hablado del dispositivo ideal, sobre la fijación del catéter, ¿qué pensáis? ¿Cuál es el mejor? Yo creo que la pregunta de cuál es el mejor, volvemos a lo mismo, que cuál es el dispositivo ideal. Como que, ¿no? ¿Qué pensáis? ¿Qué queréis? Yo sobre todo, en el tema de fijación, puntos de seda, ninguno,
ninguno. Esto tendría ya que estar prohibido por ley, por decreto ley, tendría que estar prohibido. Y de los dispositivos que existen de fijación sin suturas, pues el que mejor, para mí se adaptan bastante bien todos, pero sobre todo tendría que ser un dispositivo que la parte que pega en la piel del paciente, la pega fuera muy respetuosa. Yo actualmente utilizo uno que pega muy bien en la parte central y la parte que va a la piel del paciente, cuando lo levantas, la verdad que es muy respetuoso con la piel. Y nosotros ya hace un par de años creo que estamos utilizando los Seguracats para los PICS de larga duración y nos van muy bien como fijación sin suturas para evitar pues, todo el tema de cosas que se pegan en la piel, solamente el apósito transparente, y la verdad que protege, claro, con el Seguracat se protege mucho mejor la piel que poniendo tantas pegatinas, ¿no? Pero vaya, para mí lo importante es las sedas cero, ninguna, tendrían que estar retiradas, y de los dispositivos, pues esto, que fueran muy respetuosos. No sé qué opinas tú. No, igual. El mejor no sabría decirte. Nosotros el Seguracat, por ejemplo, lo vamos a empezar a usar más. Hemos puesto aproximadamente 5, creo recordar, y he quitado otros 2 más que no hemos puesto nosotros. O sea, que hemos usado en algunos pacientes a la hora de ver cómo les va, qué molestias tienen. El primero que pone siempre, a lo mejor lo deja un poco más superficial y puede molestar un poquito más. Cuando la gente lo maneja, tiene que manejarlo de la manera adecuada, pero una vez que eso se pasa, es un buen dispositivo, que es costo eficaz. La NAI dice que a partir de 15 días, y bueno, si hacen los cálculos, a partir de 10, 12 semanas sale mucho más barato, eso está claro, ¿no? Y aparte, bueno, no se mantiene, y cuando te lo cura mucha gente o te lleva al centro de salud, es como una especie de margen de seguridad de que el catéter no se va a salir. Nosotros había un paciente que se lo ha retirado con el Seguracat, pero es que se iba a retirar cualquier cosa, porque era un paciente con deterioro cognitivo importante, y bueno, ya llevamos un par de catéteres puestos con él y seguramente tenemos que ponerle más, ¿no? Pero son casos así un poco puntuales. Los adhesivos comerciales, pues los adhesivos comerciales, algunos tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Usamos varios, porque como usamos muchos tipos de catéteres, usamos muchos que vienen, Grillos, Starlos, y otros, además de otras casas comerciales, que muchos ya vienen de China, y algunas veces se nota que el adhesivado es bastante más irritante. Y entonces ahí sí, nos dan las muestras y la probamos solamente, no damos un paso más, ¿no? Y sí que he probado en alguna ocasión en el mundo de la pediatría unos que son pequeñitos, también con velcro, que tienen óxido de zinc en la parte de abajo, y esos para sujetar mini midline y ese tipo de cosas lo hemos usado, pero cuando tenemos pacientes que tienen problemillas en la piel, que tienen ya MARSI desarrollados, son los dispositivos que solemos tender a poner últimamente, porque pegan lo suficiente como para que te fijes el catéter, son bastante respetuosos con la piel y la superficie de adhesivado es mínima, con lo que al final optamos por ese tipo de Grillos pequeñitos, pero no lo usamos para todos los pacientes, solamente para aquellos casos en los que hay un MARSI incipiente o en aquellos dispositivos que son muy pequeñitos o para niños donde la superficie de pegado debe ser pequeña, ¿no? Y sobre todo el plus que tiene la capa de óxido de zinc, ¿no? Con la piel. Luego, resumiendo un poco lo que habéis dicho, ocurriría lo mismo que con el catéter. Tendríamos que hacer igual, un mecano de todo lo que hay en el mercado, pero bueno, básicamente diríamos que necesitaríamos un dispositivo con lo cual el catéter no se nos moviera, no tuviera movimiento de in-out o de pistoning, que pudiéramos visualizar siempre el punto de inserción, que protegiera y fuera respetuoso con la piel. En este caso tú habréis hablado del Seguracat, pero también has hablado del que lleva el óxido de zinc con ese moliente para la piel. Y pues yo creo que también que dure el tiempo que tiene que durar, ¿no? Que aguante esos 7 días y que no tengamos que cambiarlo antes de tiempo, ¿no? Una muy rápida, y esta sí que quiero que seáis breve, y os la hago porque me parece muy importante y creo que hay muchas personas que no saben tampoco cuál es la diferencia. Nos la hace Viviana. Nos ha dicho que durante vuestra charla os ha escuchado decir PIC de corta y de larga duración, que no sabe cuál es la diferencia. ¿Digo yo? Sí. Corta duración, menos de un mes. Larga duración, más de un mes. Norma de la FDA. Luego después lo hay de media duración y de muy larga duración. Depende un poco cómo lo distribuya. Nosotros aquí en Andalucía, en la plataforma, en el sistema central de compras, ya se hizo una división un poco más pormenorizada.
ya no era menos de un mes, más de un mes, que es la clasificación de la FDA, sino que ya empezamos de 1 a 3 meses, de hasta 6 meses y hasta el año, ¿no? Que es lo que supuestamente podría estar indicado. Nos consta que hay PIs que se mantienen durante más tiempo, pero quizás si la indicación de tiempo es un año, quizás no fuera el dispositivo de lesión a priori, ¿no? Aunque se pueda mantener, ¿no? Así que de corta duración es un poliuretano habitualmente de grado 2, no suelen ser de alto flujo y son de corta duración porque así está. De todas formas, nosotros hemos usado ese tipo de materiales en pacientes durante 3 meses y tampoco hemos tenido problemas. Pero si hubiera habido un problema, estamos usando un material durante más tiempo del que está autorizado para su uso, ¿vale? Así que de corta duración, a priori es menos de un mes, y de larga duración se considera más de un mes, aunque ya vemos que hay mucha diversidad de dispositivos que es hasta 3 meses, hasta 6 o hasta el año, o incluso algunos fabricantes que mientras no haya complicaciones con el dispositivo se podría mantener. Yo creo que estás de acuerdo con él, ¿no, Mercè? Porque básicamente esa es la diferencia entre uno y otro. Bueno, pues aquí vamos a terminar y bueno, vamos a terminar con que nos digáis qué recomendaciones daréis cada uno de vosotros a los profesionales que están interesados en el acceso vascular y que quieren lanzarse a esto que hacéis vosotros día a día. Vale. Recomendaciones. Mira, yo muy rápidamente, porque ya hemos hablado de la formación hace un ratito, y yo quiero deciros que para mí es un tema apasionante. He descubierto que el acceso vascular es una cosa que me apasiona la oncología, que es de la que yo me dedico, pero sobre todo me apasiona mucho el tema del acceso vascular. He intentado formarme muchísimo y sigo formándome. Y además ahora soy la que hace la formación. He empezado a hacer formación en el hospital donde yo trabajo, a tutorizar a las nuevas enfermeras y a hacer formación a todo el personal y hacer charlas para médicos. Hemos empezado ahora, nos ha pillado la pandemia por medio, pero hemos empezado ahora. Yo recomendaría que una buena formación teórica es importante, pero también es muy importante una buena formación práctica. Antes de empezar con un paciente real, hacerlo con los modelos, lo que queráis, con las patas de pavo, como nos hace Paloma cuando hace sesiones, o con los Phantom. Da igual, para poder tocar la aguja, tocar la sonda ecográfica, para poderlo manipular. Pero que al final el conocimiento te lo da tu día a día. Tu trabajo de cada día te enseña siempre cosas que no sabías, ¿no? El pinchar estas venas, como decías tú, Antonio, antes, a 4 centímetros de profundidad, pues yo he pinchado pocas, porque también estoy en un hospital más pequeño comparado con el tuyo, pero también hay obesos y también te dan estos problemas. Así que al final la formación la tienes con tu día a día, con tu trabajo. Yo creo que esto es muy importante. A mí no me gusta dar consejos ni aunque me los pidan, pero en este caso me voy a mojar un poco, ¿no? A gente que está interesada en el acceso vascular, ¿qué recomendaciones? Pues, en primer lugar, que tengan cierta resistencia a la frustración, porque el fracaso existe y el aprendizaje es duro a veces, ¿no? Es importante rodearse de gente apasionada con el acceso vascular, que te dé feedback, que te comparta, donde hay 4 ojos ven más que 2, donde ese tipo de cosas, de minimizar las complicaciones a la hora de entretener al paciente, son cosas fundamentales. Y yo, desde que trabajo con mi compañero Manolo, es una alegría a la hora de trabajar con los pacientes, ya os lo digo, ¿no? En tener 2 personas cualificadas a la hora de hacer un mismo procedimiento. Y ser consciente de que la curva de aprendizaje es eterna. No es que sea cuánto dura la curva de aprendizaje. Esta curva de aprendizaje no se acaba nunca, porque estamos viendo que cada vez hay cosas más complejas, cada vez te vas metiendo en sitios un poco más difíciles y uno nunca acaba de aprender. Y si dices que lo has aprendido todo, malo, te estás equivocando, seguro, ¿no? Y otra cosita es fundamentalmente que el paciente debe ser el centro de todo. Yo puedo ser un popper del acceso vascular, que no lo soy ni mucho menos, pero lo que tengo que primar es el paciente. Y mi compañero tiene que enseñarse, pero sin que el paciente se lleve 3 o 4 pinchazos. Así que hay que valorar
dónde se inicia, cuáles son las primeras prácticas tutorizadas, qué tipo de vena es, qué tipo de paciente es. Hay pacientes que tienen fobia a los pinchazos, pacientes que tienen mucha ansiedad, pacientes con unas patologías que nosotros vemos en el acceso vascular, pero es una pequeña parte de que le acaban de decir que tiene un cáncer de mama a la señora, o una serie de circunstancias en las que tenemos que contextualizar de forma holística al paciente, que eso lo aportamos la enfermería, lo llevamos ya de serie, y lo he visto también de serie en médicos, en auxiliares, en celadores y en limpiadoras, el hecho de cuidar al paciente, no lo he visto solamente en enfermería, y por ahí también me llevo de vez en cuando alguna colleja, ¿no? Pero el tema de cuidar, de ver todos los aspectos que son importantes para esa persona en la implantación, que la técnica es importante, pero gestionar esa ansiedad, gestionar esa situación, pararse el tiempo en dar las explicaciones. Hay pacientes que no quieren explicaciones, adaptarse a cada paciente y ser consciente de que esto es una técnica que es poco invasiva, que al final duele poco, pero que puede generar mucha ansiedad, que intentemos gestionarlo lo mejor posible con ese paciente. Que esto que se llama humanizar los cuidados, esto tiene que ir de serie, esto no es una moda, una cosa, esto es que no se entiende de otra forma. Por lo menos yo nunca lo he entendido. A mí siempre, no es que me moleste, pero me parece algo como accesorio, pero es verdad que en la práctica asistencial, con las sobreturnos, las sobrecargas asistenciales, vemos que hay que llamar la atención y humanizar las cosas, pero siempre, la máxima que hay siempre, hazle a alguien lo que te gustaría que te hicieran a ti y no le hagas a nadie lo que no te gustaría que te hicieran a ti, que eso sirve para todas las religiones y para todos los contextos clínicos. Así que yo creo que eso es una cosa importante porque la experiencia, aunque sea poco traumática en la inserción, que es una técnica que todos conocemos y que te la hacemos como churros, para el paciente su catéter no sabe, ve aparatos, que me va a llegar al corazón el cable y empieza a inventarse cosas desde que se le puede salir por el corazón un agujero, 20.000 cosas que nosotros no sabemos, pero que tenemos que interpretar muy bien el lenguaje no verbal del paciente para intentar disminuir. Y el humor aporta mucho, la música aporta, hay muchas cosas que aportan en esto, que algún día trataremos, que son cosas accesorias a la punción, a la aguja, al ecógrafo, que también forman parte del paquete y a veces son casi tan importantes para que el éxito de la técnica sea el que tiene que ser. Que es que el paciente no le duela nada, el paciente se le coloque todo al primer intento, que el dispositivo no tenga problemas, que se quita a fin de tratamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, resumiendo un poco lo que habéis dicho, recomendaciones a los profesionales que quieran iniciarse en esto del acceso vascular. Voy a resumir un poquito lo que habéis dicho. Formación, formación y formación. No tienen por qué ir necesariamente en este orden, ¿de acuerdo? Cuidados centrados en el paciente, siempre. No hay que olvidar que trabajamos con ellos. Multidisciplinaridad. Trabajo en equipo y no individual, que no lo hemos mencionado, pero eso es sumamente importante. Trabajamos en equipo, no trabajamos solos. Prudencia y humildad, que es lo que habéis dicho también. Y otra cosa muy importante, y que estoy de acuerdo también con vosotros, es que estamos en continuo aprendizaje. Aunque pensemos que ya controlamos todas las variables, no las controlamos porque siempre hay algún paciente que nos sorprende con algo nuevo y ya, por así decirlo, nos incita ese pensamiento que tenemos todos de investigar, de saber, de ver qué es lo que ha pasado, cómo tengo que hacerlo, cómo tengo que resolver este problema. Luego siempre estamos en constante aprendizaje. Muchísimas gracias a los dos, mis queridos amigos Mercè y Antonio. Ha sido un placer estar con vosotros aquí. Os enviaremos todas las preguntas que nos han ido haciendo porque han sido bastantes y no nos va a dar tiempo a contestarlas todas. Y bueno, pues que nos vemos a la semana que viene con la segunda parte de este webinar de 2. ¿De acuerdo? Buen fin de semana a todos y muchas gracias. Hasta luego. Adeu.